Muy buenas tardes, amigas, amigos, lectores de mi blog. Doy comienzo al tercer número de Cuadernos de a Bordo, que inicié hace 2 semanas. La semana, en la actualidad de política nacional, habrá estado sobre todo marcada por el escrache a Felipe González en la Universidad Autónoma. ¿Qué decir de un incidente que me cuestiona personalmente tanto? Los scratches en mi época de la universitaria eran moneda corriente, lo que ocurre es que no se les llamaba así. Scratches los vi yo a varias figuras de la universitaria de entonces. Scratcharon delante de mí a Eugenio Lostau, que era una figura histórica de la falange de antes de la guerra, camisa vieja, profesor entonces en la Facultad de Ciencias Políticas, que estaba todavía unida a la Facultad de Económicas en el antiguo edificio, en la antigua sede que llamábamos Galerías Castañeda, que hoy es, si no me equivoco, la sede de Filosofía B. Entre la carretera a La Coruña y la Facultad de Derecho, la rotonda donde se encuentra la Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía y Letras. Eugenio Lostau le echaron cobardemente 200 o 300 energúmenos que le iban gritando mientras se encaminaba hacia la salida, a él solo, gritándole lo que gritaban ahora estos energúmenos a Felipe González, fuera fascista de la universidad. Y bueno, y me impresionó, se me quedó grabado en el recuerdo la serenidad de este hombre, Eugenio Lostau, que había sido el motivo de inspiración, el personaje real de carne y hueso de la célebre novela de Rafael García Serrano, Eugenio o la proclamación de la primavera, que tenía como telón de fondo los años de la República y las luchas universitarias en el Madrid entonces. Hubo otro scratch muy célebre y muy trágico por sus consecuencias, que fue el que sufrió el profesor Julio Santaolalla, que yo no presencié, pero del que me llegaron ecos años más tarde. Trágico, ya digo, por sus consecuencias, porque le costó la vida al profesor Julio Santaolalla, catedrático de arqueología, al que el Rogerio tenía en el punto de mira por su colaboración sincera con el régimen anterior. Y luego además por una leyenda negra que arrastraba de haber recibido con pompa y todos los honores a Heinrich Himmler en Madrid al final de la guerra y habiéndole acompañado en sus visitas de interés arqueológico. El profesor Jorge Santaolalla se quedó en el scratch aquel en su puesto dando clase en un aula de la facultad ante una masa de energúmenos de extrema izquierda, entre las que se encontraba la que después fue ministra de José María Aznar, Pilar del Castillo, que por supuesto había cambiado de chaqueta como es debido, como tantos lo harían. La era de José María Aznar fue la era de los cambios de chaqueta, es decir, de los rojos de mi época convertidos en demócratas sin mancha ni reproche. Entre ellos, pues, me vienen nombres así, las primeras de cambio. Enrique Curriel, estaba dando toda la tabarra todo el día en el bar de la Facultad de Económicas, siempre vestido de pobre oficial, como usaba el Rogerio de entonces, con zamarras de la guerra del Vietnam, que el
costaban carísimas, por cierto. Y todo el día dando la tabarra, no sé cuándo iba a clase, pero ibas al bar de la Facultad de Económicas y el primero que te encontrabas era Enrique Curiel en aquellos años, siempre en plan de desafío, amenazando, tratando de fascista a todo el mundo y tal. Y años más tarde, pues acabó como acabó, de personaje de lo más respetable, una figura influyente de la era Aznar. Y digo Enrique Curiel y puedo decir, sí que se me ven Josep Piqué, fue ministro de Asuntos Exteriores, había sido, por lo que supe, miembro del Partido Comunista en sus años de la universidad, que fueron amigos. Y pues y otro, Gustavo Bueno, al que José María Aznar regaló un palacete en Oviedo, pues tenía un pasado de lo más sombrío, de militante del Partido Comunista Español en los años heroicos, de los años 50 incluso. Hay alguno también que se me escapa, Jiménez Los Santos, había sido más o menos de mi edad, había sido maoísta en sus años jóvenes y ahora las lecciones de democracia a todo el mundo. Bueno. Con genio, que no le discuto, genio periodístico no le discuto. Pero bueno, su pasado está ahí, que le influye, por mucho que lo quiera negar y por mucho que sus partidarios incondicionales lo quieran negar, ¿no? El pasado no sigue. Y si no lo asumimos, todavía más. El pasado que no pasa todavía es más influyente y decisivo que el pasado que asumimos. Pues le han boicoteado a Felipe González y también junto con él a Juan Luis Cebrián, Juanli, como por lo visto le llamaban sus próximas, como lo supe por uno de los libros de Umbral, que lo conoció bien. Y bueno, y no quiero decir que me alegré, todo lo contrario, mi más sincera repulsa, y ya lo comenté en mi blog. Pero bueno, tiene su filosofía y su moraleja el tema, ¿no? Porque Felipe y Juan Luis Cebrián, no sé, pero en aquellos años pasaban por personas de uña y carne con todo el Rogerio indignado de aquellos años. Y llamaban asesino ahora. Yo creo que es el sino de algunas personas de verse llamados así como a mí me lo llamaron en la cárcel portuguesa cuando entré, después de mi gesto de Fátima. Iba a las duchas, yo solo, acompañado por dos guardianes, y al pasar por la rotonda de control, que era una rotonda típica de las cárceles de antiguas, construidas en Portugal según el modelo de la Inglaterra victoriana, de la época de cuando estuvo preso el poeta Oscar Wilde. Una rotonda y luego en forma de estrella 4 o 5 galerías alrededor. Y de cada una de aquellas galerías, cuando yo pasaba por la rotonda para ir caminando a las duchas, un grito era ensordecedor, asesino, asesino. Los primeros días de mi estancia allí, todos ellos influenciados por lo que oían y leían en los medios. Luego ya la cosa se fue calmando y tal, y el insulto aquel desapareció. Y ahora Felipe, fatalidad de la historia, pues le vuelven a llamar asesino y tener las manos manchadas de cal. Aquí ya sabéis todos lo que yo opino sobre ese tema de la lucha contra el terrorismo de aquellos años. Es un tema además zanjado en los tribunales españoles, en la opinión pública, y que será zanjado mucho más pronto de lo que pensamos en el Tribunal de la Historia. Felipe González prestó servicios impagables a España y a los españoles en la lucha contra el terrorismo. Hay que reconocerlo, yo soy el primero. Fuera de toda sospecha lo odié. Odié de todo corazón a Felipe González, aunque reconozco que son palabras mayores, ¿no? Pero pensé
y lo sigo pensando en parte, que fue y no fue culpable de mi expatriación. Vi una tesitura en el 86 de irme de España, puertas cerradas por todas partes, y no se le podía, sinceramente, pedir un acto heroico de fe en el futuro que me aguardaba en España, con un presidente del gobierno que no había tenido el menor empacho en hacer público en los medios, cuando había tenido en Fátima, el incidente que nos había puesto un año antes apenas, o ni siquiera unos meses antes, en el aeropuerto de Orly, donde yo le increpé y le traté literalmente yo también de asesino, comunista asesino. Estos de ahora no saben lo que dicen, son jóvenes y les han contado la historia del franquismo, de la democracia, de la guerra civil, de la ETA, se lo han contado todos los suyos, sus progenitores. Yo sí sabía lo que decía, pero los tiempos cambiaron. Los tiempos cambiaron y hoy pues Felipe González se ve víctima de una indignación callejera que se siente herida de muerte tras la caída del que era su líder en la sombra, el tapado en terminología mexicana de la Spanish Revolution, que patrocinó desde el principio la Casa Blanca y la presidencia de Barack Obama. Y no es de extrañar que ahora, tras su caída, donde haya decidido irse a pasar unos días de vacaciones, Pedro Sánchez lo fuera precisamente a California, a Los Ángeles, la capital en la sombra, como dice James Ellroy en sus novelas de los Estados Unidos. Se sienten heridos de muerte y bueno, y con razón. Es decir, la caída de Pedro Sánchez se la puede glosar parafraseando a Federico Nietzsche en aquella frase célebre suya sobre la muerte de Dios, la noticia más extraordinaria y más terrible de nuestra época, escribió. Pues parafraseando a Nietzsche, la caída de Pedro Sánchez es un poco también la noticia más extraordinaria, no diría más terrible, pero más extraordinaria de la política española de los últimos tiempos. Una caída que se buscó él. Llegaron a votar, consiguieron hacer una votación en regla, con las condiciones mínimas de limpieza y tal, y la perdió y dimitió sin que nadie lo obligara, dimitió él. Y ahora hablan de golpe de Estado y de rollos y tal, dimitió él. Consiguieron ponerle en minoría democráticamente, conforme a las reglas de su partido, y decide dimitir. O sea que no sé qué vienen ahora a hablar de golpe de Estado, sacan ahora convocando con pegatinas con la foto del coronel Tejero y tal. Como dicen los cantillas, como dicen los portugueses. El otro tema importante de política internacional de la semana lo habrá sido siempre otra vez la batalla de Alepo. En particular la pausa humanitaria acordada por los rusos y el régimen de Bashar al-Assad a través de corredores humanitarios para permitir la evacuación de la población civil, lo que parece ser en principio una empresa ilusoria, habida cuenta de la situación de rehenes en los que a todas luces se encuentra la población civil retenida en la zona controlada por los rebeldes en la zona de Alepo Oeste. Llevan ya 2 días de tregua humanitaria, corredores abiertos y con cuentagota los heridos o personal civil que haya podido evacuar la ciudad. Pero dentro de la actualidad de la guerra en Siria, lo más interesante, de más actualidad, en lo que me concierne, por lo menos habrá sido el incidente diplomático entre belgas y rusos por culpa del bombardeo de F-16, presuntamente pertenecientes a la aviación belga, en la zona de Alepo, en la que cayeron 6 víctimas civiles, que dio origen a
protesta rusa y con pruebas al canto en la televisión rusa, y la negativa sin titubeos ni pestañeos de la diplomacia belga, sin aportar pruebas tampoco. ¿Quién dice la verdad? Aquí ya todos saben. Aquí todos se imaginan quién pienso yo que dice la verdad. Es un secreto a voces, además, la actitud de beligerancia de Bélgica en la guerra civil en Siria. Y ahí tocamos un tema delicado que me costó ya en Bélgica. Cuando estuve detenido en el 2000, en mi dossier de acusación figuraba un artículo que yo había escrito unos años antes en Prensa Confidencial, que yo publicaba entonces, sobre el tema del nacimiento del Estado belga independiente, en la que me hacía eco de una idea que fue siempre moneda corriente en España y en otros países, según la cual Bélgica fue una creación artificial, es decir, un Estado protectorado, superprotectorado de las grandes potencias de su época. Y esta idea, efectivamente, es algo de lo que la mayoría de los españoles fuimos tributarios de una forma y otra, y de la que yo reconozco haber sido tributario cuando llegué a Bélgica, que luego fui matizando con los años que ya llevo aquí, ¿no? Y efectivamente, hablar de artificialidad en relación con Bélgica es exagerar un poco, es una realidad histórica innegable, aunque solo sean los Países Bajos históricos de la Edad Media y posteriormente los Países Bajos de la época de Carlos V, de la época española, y incluso después de las guerras de religión, los llamados Pays Bas catholiques, los Países Bajos católicos del sur, el sur de la línea de demarcación frontera religiosa que estableció la Paz de Westfalia. O sea que es un poco exagerado hablar de artificialidad, pero efectivamente el Estado belga independiente, su creación tuvo bastante de artificial, y una de las condiciones, digamos, de los fundamentos de la creación misma del Estado belga lo fue, sin lugar a dudas, la neutralidad. Una neutralidad estricta en el plano internacional. Una neutralidad que Bélgica observó en la guerra franco-prusiana y que luego por fuerza no pudo observar por razones de fuerza mayor por la ocupación alemana en las dos guerras mundiales, pero que sin embargo los dos monarcas reinantes entonces, Alberto I y posteriormente su hijo Leopoldo III, no consideraron incompatible, es decir, la vigilancia fáctica de Bélgica invadida primero por Prusia y en la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi, no consideraron incompatibles con una diplomacia de paz en tiempos de guerra. Y de hecho hay textos y estudios publicados no hace mucho en Bélgica, concretamente de una historiadora profesora de la Universidad Libre de Bruselas, que ponía de manifiesto que hasta habían avanzado la Primera Guerra Mundial, hasta los primeros meses de 1918, Alberto I mantuvo una diplomacia activa, contactos con el poder prusiano, con el Kaiser, justo hasta las vísperas del inicio de la ofensiva final victoriosa de los ejércitos aliados en Francia. O sea que la neutralidad en Bélgica es algo muy anclado en la historia del Estado belga independiente, en la idiosincrasia de la clase política belga, y que va, sin embargo, fatalmente acompañada de una supeditación a las grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Un seguidismo en política exterior que me llamó la atención a mi llegada a Bélgica, no mayor tal vez que el de la política española desde el 45, de la
política internacional española del 45, pero no menor tampoco. Y en lo referente a la guerra en Siria, la beligerancia es flagrante. Es decir, los belgas rompieron relaciones diplomáticas al iniciarse la rebelión contra el régimen de Bashar al-Assad. El embajador sirio fue expulsado de mala manera. El caserón de la embajada siria, que está cerca de donde yo resido en Bruselas, sigue sepulcralmente vacío. Y bueno, y desde los inicios de las primaveras árabes, pues la diplomacia belga se posicionó incondicionalmente, marcando el paso detrás de los Estados Unidos y de Inglaterra y de Francia. Y así en la guerra en Libia, pues la aviación belga tuvo una actuación muy destacada, una intervención ofensiva muy destacada, tanto en el establecimiento del espacio de exclusión aérea, que fue el preludio de la guerra propiamente dicha, como durante la guerra de bombardeos durante los meses que duró la guerra contra el régimen del coronel Gaddafi. Y ahora las acusaciones lanzadas contra Bélgica por parte rusa, pues por lo menos se puede decir que son verosímiles, ¿no? Dada esa situación de beligerancia flagrante en contra del régimen de Assad, de la diplomacia belga, como digo. Y luego además es un tema que me cuestiona de forma bastante directa y personal, en la medida que se ve envuelto de una forma u otra en el tema una figura del mundo académico belga que conozco bien. Se trata de Didier Vivier, que era rector de la ULB, Universidad Libre de Bruselas, en el 2012, cuando él mismo, por su propia iniciativa, decidió la suspensión de una de las dos principales misiones arqueológicas belgas en el extranjero, muy antiguas, desde el año 1930, que era la misión belga en las ruinas romanas de Apamé, en Siria, no lejos del famoso crack de los caballeros. En 2012, Didier Vivier tomó la iniciativa personalmente de suspender, repatriar el personal belga en la misión arqueológica de Apamé, en lo que se aparentaba inequívocamente a una señal de solidaridad con la rebelión anti-Assad que estaba en pleno auge entonces. Tener en cuenta además que Apamé está situado no lejos de Hama, que fue un poco así como el epicentro de la rebelión anti-Assad y como lo había sido 30 años antes, en tiempos de Hafez el-Assad, el padre del actual, que tuvo que combatir una rebelión islamista en aquella región. Y pues bien, Didier Vivier, que hoy ya dejó de ser decano de la ULB, es decir, acabó su mandato, era 2 años antes de aquello, en el 2010, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Libre de Bruselas, del ULB, y fue él personalmente el que me prohibió reescribirme por tercera vez consecutiva con objeto de proseguir mi trabajo doctorado sobre Umbral y la Guerra Civil Española. Su trabajo no corresponde a los criterios en vigor en esta universidad, punto. Eso fue todo lo que me dijo y a todo lo que tuve derecho. Moraleja del tema: españoles en Bélgica, indefensos, queríais arroz 3 tazas.
Creemos que somos unos ciudadanos europeos aquí como otros cualquiera, pero no arrastramos un peso de la historia, mucho mayor del que algunos se piensan. Pero en fin, es mi opinión, tampoco quiero convencer a nadie, ni que me traten de conspiranoico. Pero fue así. Didier Villevier suspendió la misión arqueológica siria en Bélgica en solidaridad con la rebelión anti-Assad, y fue la misma persona que me había prohibido a mí el reinscribirme de nuevo en la ILB 2 años antes. Lo digo como lo pienso, ¿no? Se presenta la ocasión de decirlo. Y quiero terminar lanzando una voz de alerta contra esta operación que están planeando de nuevo los indignados de rodeo a la investidura, escandalosa, es decir, antidemocrática, inconstitucional, insurreccional, y que se merece una respuesta. Esperemos que se la den las autoridades correspondientes y que no tengamos que presenciar un espectáculo de inseguridad, de dudas y de titubeos como el que presenciamos con la operación de toma del Congreso hace 3 años, donde los poderes públicos, en particular la delegación de gobierno, dejó desmadrarse la situación hasta muy avanzada la noche, ¿no? Y donde estuvo a punto de crearse una situación a la yugoslava, de un escenario como el del derrocamiento de Milosevic, ¿verdad? ¿No? La cosa fue así, todos lo vimos por la tele, por internet, ¿no? Yo lo vi personalmente. Es decir, en ciertos momentos los cordones de protección del Palacio de las Cortes estuvieron a punto de ser desbordados por los indignados aquellos, ¿no? No. Ahora siguen diciendo el mismo eslogan, no, pero el no ya se ha quitado la máscara, no es un no de una minoría ridícula, a una inmensa mayoría de españoles que quieren que no haya elecciones. Una inmensa mayoría de españoles que votaron a los dos partidos mayoritarios, frente a los cuales insurge ahora ese no. Entonces pidieron el espejismo a la opinión pública española, que era un no representativo de la mayoría de los españoles. Ahora se quitan la careta, es un no ridículamente minoritario. Minorías de perroflautas y agitadores y energúmenos indignados, como los que boicotearon a Felipe González el otro día en la facultad en la Universidad Autónoma, ¿no? Al día siguiente les dieron bien la réplica en la prensa, un reportaje en el que se informaba del manifiesto que había recogido ya el día siguiente, ya en cuestión de horas, en una universidad que no tiene más de 3.000 estudiantes, 1.000 firmas para expulsar a aquellos energúmenos de la universidad. Y uno de los muchachos entrevistados decía, quise entrar, pero había un cuchillo de cocina y me dio miedo. Cosas evidentes, ¿no? Es decir, a mí hay una cosa que me llamó la atención desde el principio del 15M. Los antiguos amigos del sector patriota pueden pensar lo que quieran del 15M, pero a mí había una cosa evidente, y era el tufo a patio de prisión de comunes que despedía la Puerta del Sol, el 15M, a distancia. Es decir, a distancia, que yo lo seguí por internet, pero un tufo de echar para atrás a patio de comunes, de invasión de los bajos fondos en la sociedad española. Eso fue lo que fue el 15M, y eso es lo que trasluce de Pascuas a Ramos 5 años después, ¿no? Como ha ocurrido ahora en la facultad en la Universidad Autónoma. Ya digo, mis amigos de patriotas, que sean los Federajons, Alianza Nacional, Democracia Nacional, Alternativa Española, Falange Auténtica, y digo los grupos, me limito a decir los grupos que me merecen una mínima solvencia moral y política, los otros los excluyo, ¿no? Pues tendrán que acabar reconociéndolo y optando, o seguir haciendo comparsas de la indignación urbana como llevan haciendo los 5 años, o tomar partido ya y decidirse y sacar la lección última, la lección mayor del 14 de abril del 31, donde los que iban a sumarse después al alzamiento, los falangistas o futuros falangistas, pues el 14 de abril les pilló completamente desprevenidos.
pues un triunfo de la insurrección urbana sería volver al 14 de abril y a la Guerra Civil Española interminable. Es lo que pienso, ya lo sabéis todos. Bueno, pues y con esto termino. Cordial saludo a todas y a todos.